como todos los lunes tenemos unos invitados cuarto bate, contratados por Yesenia, se va para las grandes ligas y lo que sobra lo trae. Eso sí, oye, no me veas así, ninguno de los dos. Pero antes de presentar a nuestros invitados, que son tan queridos, a Luis Fuenmayor y a Eduardo Centey, que son, bueno, hermanos de la vida, como decía aquel personaje, ¡hermanos de la vida! Ya me va a acusar. Ya va, ¡ay, esta se le salió! Bueno, déjenme decir lo siguiente. Este país, yo lo voy a decir con seriedad, déjenme ponerme serio. Este país no tiene futuro. Si este país sigue en esta ruta de odio, de rabia, y ahora con la geopolítica de por medio, este país no tiene futuro, porque si no desmantelamos el odio aquí no hay nada que hacer. Acaba de caer el gobierno de Perú. Perú tiene una economía de 300 millones de dólares mensuales. Cuando hubo la crisis de Perú, ¿te acuerdas que? No, una de las presos al presidente. Sí. Tenía 26 millones de presupuesto. Y aún con las crisis políticas, ahí está Perú. Este es el 7º presidente en no sé cuántos años. Y eso que la Boluarte se quedó 4 años ahí, la acusaron de que se robaba la plata del Estado para hacer sus operaciones y comprarse ropa. Chicos, eso es insólito, porque más bien, en estos días estaba viendo la vida de los reales, porque quedó fea, era fea. Sí, de los reales, eso es verdad. Centella, las damas ni con el pétalo, una rosa. Mira, Indira Gandhi, yo me sorprendí, yo siempre pensé que Indira Gandhi era hija de Gandhi, no. El esposo tenía apellido Gandhi, pero ella era hijo de Merú, ¿te acuerdas? De Nehru. De Nehru, que era el lugarteniente Nehru, de... Y gobernó un poco años, se metió en una guerra con Pakistán, tuvo unas crisis de guerras religiosas muy fuertes y le metieron un tiro. Pero era dura como Golda Meir, como la Thatcher y como otras mujeres a las cuales ya no vamos a referir. Entonces, el tema es, si tú no desmantelas estos odios, aquí no hay nada que hacer. Nada que hacer. Este país no va a ser inviable, nuestra economía va a ser siempre estacionaria, porque no puede ser que tú digas, ahí sale alguien a decir, ve, pero además a mentarte la madre, la abuela, la tía. Y todo esto que se haga para producir unidad nacional, oye, no nos caigan a tiro, somos un país hijo de Bolívar, ¡vendido, traidor! Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con esto que estoy diciendo. ¿Tiene viabilidad alguna iniciativa, La Paz? Bueno, mira, en Venezuela, comienza tú. Mañana, gracias por la invitación. Mañana, en la Facultad de Ciencias de la UCB, hay una iniciativa que se está poniendo en marcha en función de 3 objetivos. La soberanía nacional, la democracia y la paz. Esos 3 objetivos que creo deben ser los 3 objetivos alrededor de los cuales el pueblo venezolano pueda nuclearse, la oposición pueda nuclearse, el gobierno incluso pueda nuclearse, aquella parte del gobierno que lo quiera. Y quienes no estén en ese núcleo, bueno, serán los extremistas de lado y lado, que simplemente para ellos es más importante sus convicciones o sus ideas o sus afectos que el país, que la nación venezolana. Porque yo comparto contigo, ningún país, y menos en la situación en que está este es el gobierno que más amenazas ha tenido en el mundo. Yo creo que no ha habido gobierno venezolano que haya sido tan amenazado y que esté tan aislado internacionalmente como este. Tú te pones a ver y bueno, mira, cuando Guaidó aquel de los 50 y tantos países, imagínate, ahí no llegamos a tanto, pues. Pero aparentemente digamos, los comités de los gobiernos de Noruega o del gobierno de Noruega parece que quieren influir también en ese sentido. En lugar de haberse preocupado los noruegos en darle a Gandhi el premio Nobel de la Paz, que fue postulado 5 veces y no se lo dieron. Entonces ahora buscó a Kissinger y se lo dio a Kissinger y después se lo da a Obama. ¿Sí? Parece que hay que bombardear, matar, etcétera, etcétera, para tener un premio de la paz. Uy. Pareciera. Bueno. Es la paz de los sepulcros. Uy, qué duro, Dios mío. Hay un principio histórico según el cual es muy raro que un país desaparezca.
sea, se transforman, pero los países no En desaparecen. África cambian de nombre todos los días. Pero no desaparecen. Y Venezuela Y en no Europa. va a desaparecer. Pero la crisis puede ser cada día más grave. En esta situación de enfrentamiento en que estamos, de falta de iniciativa, de trampas, cada uno de los lados confrontados se hacen trampas, en esta situación sí es imposible caminar y avanzar. No nos vamos a extinguir, pero cada vez habrá menos alimentos, menos inversión, menos vivienda, menos felicidad. Estamos condenados, si no cambiamos, estamos condenados a ser cada vez un país sin gobierno, sin futuro, sin esperanza. Yo no critico a los jóvenes que se fueron por el exterior. Es más, yo creo que la inmensa mayoría de ellos viven mejor en el exterior que aquí, salvo esta cuestión en Estados Unidos ahora, pero en general buscar futuro era razonable frente a la situación venezolana. Ahora, fíjate, cuando uno le mete lupa al asunto, no es que esta situación tiene un malo, que como decía Guillo, es el gobierno. ¿Te acuerdas, Guillo, el de Mafalda? Que un día las nubes taparon el sol y él dijo, papá, y la culpa la tiene el gobierno, le dice Mafalda. Y Mafalda le dice, nos ha aprendido a repartir las culpas. Aquí hay una responsabilidad enorme del gobierno, porque este es un gobierno cerrado. Como tiene tantas amenazas... Porque gobierna, como tú además, señalas, porque gobierna. sí, no, pero además, como tiene tantas amenazas, como lo señalas tú, vive viendo conspiraciones y metiendo preso a gente porque lo quieren tumbar. Pero además tiene una oposición que se dice democrática y quiere golpes de Estado, invasiones. ¡Wow! ¡Plomo! ¡Plomo! No, ¿qué va? Entonces, así es muy difícil. Dice Juan González, vamos a meternos por ahí, señor, fue mayor. Dice Juan González que le ponen ¿cómo se llama la señora? Patricia Llano. Ay, mira, pero es que Maduro la mintió. Maduro es malo. Maduro empieza, ¿no? Y entonces dice, sí, pero hay que negociar. Sí, pero hay que negociar. ¿A cuánta? Porque claro, en Miami, ya vamos a hablar de Miami, porque la carta que postula María Corina como premio Nobel es toda mayamera. Casi toda, todo el Partido Republicano Mayamero. Sí. Ya vamos a hablar de eso. Pero entonces Juan González en un momento que le dice, mira, en Venezuela hay una enorme mayoría que se ubica en el centro, que está cansada de la política, del conflicto. A ese sector hay que darle la negociación. Ese es el sector que tiene que negociar la salida democrática de Venezuela. ¿Qué opinas tú? Mira, yo estoy de acuerdo en que es imposible con el sector extremista opositor llegar a ningún acuerdo. ¿Y con el gobierno? ¿No? Con el gobierno hasta ahora ha sido muy difícil llegar. Ha habido en el pasado momentos en que se ha llegado a acuerdos con el gobierno y han fracasado no precisamente por culpa del gobierno. Vamos a acordarnos de Santo Domingo, cuando Borges salió de aquí y dijo, voy a firmar, aquí llevo el bolígrafo para firmar. Ese acuerdo, publicado por Tal Cual y publicado también por Últimas Noticias, era un acuerdo muy bueno, que más nunca ha aparecido en el escenario político venezolano. Y Borges llegó allá, recibió una llamada telefónica y no firmó. Entonces, ahí no hay responsabilidad del gobierno. Pero es que el problema del trato con el gobierno es otra cosa, además. Supongo tú que el gobierno no quiere, pero con el gobierno tienes a juro que negociar porque es el que está gobernando. Los otros no. A los otros les puedo decir, mire, ustedes no quieren, ustedes váyanse porque lo están estorbando. Pero yo al gobierno no le puedo decir, váyanse que están estorbando porque no se va y listo. Entonces, el trato que le doy es diferente. Yo entiendo que el gobierno es duro y es difícil y hace cosas que no debería hacer. Yo no creo que aquí haya ninguno de los presos políticos, ni todos juntos, puedan ser mayor amenaza para el gobierno que lo que es la cuarta flota en el sur del Caribe. Eso es mentira. Entonces, ¿por qué Carrizo tener ese problema allí que impide la unidad nacional? Vamos al corte, que esto se pone bueno. Se pone bueno.